palabra del Señor en el libro de Mateos, capítulo 26, verso 39. El libro de Mateos, capítulo 26, verso 39. The book of Matthew, chapter 26, verse 39. Matthew 26, verse 39. Y mientras buscamos la palabra y mientras se adoraba esa última alabanza, yo no sé de ti, pero el Señor me estaba hablando a mí. Y la alabanza decía que si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Y yo meditaba en esa alabanza, yo decía, si yo le fuera a preguntar al salmista, al que cantó, al que escribió esa inspiración de parte de Dios, yo diría, porque dice, no voy si tu presencia conmigo no va. Y es importante entender que nosotros como seres humanos necesitamos de la presencia de Dios para ir a cualquier lugar. Y yo meditaba en eso, yo decía, ¿y qué será de aquel que no busca a Cristo? De aquel que no ama a Dios. ¿Hacia dónde él va? ¿Hacia dónde él se dirige? Y el Espíritu Santo me decía, no se dirige hacia ningún lugar, porque aún sus caminos, aún sus pasos, a su destino, a donde van a llegar, tienen que ser dirigidos y tienen que ser llevados por Dios, porque Dios mismo es el que va a determinar en un momento si aquellos que le sirven a Dios tenemos un lugar donde queremos llegar, aleluya, pero aún los que no le sirven a Dios no pueden ir al lugar donde ellos van a ser destinados por sus propios pasos. El Espíritu Santo de Dios revela. Y por eso es que tenemos que estar en armonía, en comunión, para recibir de parte de Dios lo que Dios nos quiere hablar. La palabra del Señor lee en el libro de Mateos, capítulo 26, verso 39. Y voy a leer desde la sección donde empieza, dice, Padre mío. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Lo voy a leer nuevamente. Padre mío, y esto es Jesús orando, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Punto. Damos gracias al Señor. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra, que es santa, que es vida, que es eficaz, Padre amado, para cada uno de nosotros, Señor. Padre, te pido, Jehová, que pongas carbón encendido en mis labios, oh Padre. Permite, oh Jehová, que la revelación de tu palabra nos hable, nos ilumine, nos enseñe, nos dirija, Padre, en esta hora, en el momento y en el lugar donde estamos en nuestras vidas actuales, Padre amado. Tú conoces la condición, Padre Santo, de cada uno de los que estamos aquí, oh Jehová. Yo te pido, Dios mío, que podamos, oh Dios Señor, en este día, en esta hora, cuando se termine, oh Jehová, aleluya, esta predicación, Jehová, salir de este lugar claros, salir, Dios mío, de este lugar preparados, salir de este lugar, Señor, seguros, oh Jehová, de que tu voluntad es mejor en nuestras vidas que la propia nuestra, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento y le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta. Gloria a Jesús. Mientras hablamos por varios minutos de este acontecimiento tan importante en la palabra de Dios. Pero puede adorar a Dios. Siéntase en la libertad de adorar a Dios. Eso es lo único que no
interrumpe. Aleluya. A manera de introducción, quisiera, ¿verdad? Le di ese verso porque ahí es donde me quiero centrar. Pero a manera de introducción quiero leer, ¿verdad?, esta historia bíblica o este acontecimiento bíblico de la Biblia, ¿verdad?, en orden cronológico. Porque sabemos que esto es relatado en 3 capítulos o 3 libros de la Biblia, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y cada uno de ellos lo describe de una manera un poco diferente, pero con la misma idea. Y quiero que por este momento simplemente escuche, quizás pueda cerrar sus ojos y transportarse, ¿verdad?, utilizar su imaginación, y que nos vayamos al lugar donde esto acontece para que veamos de la manera en que en el orden que ocurrieron los eventos. Y comienzo leyendo, dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde habían un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Como manera de introducción, estamos en un lugar llamado el Getsemaní. Al lado oeste, si todos estamos mirando la tierra de Israel, podemos ver a la ciudad de Jerusalén al centro, y al lado este, a la derecha, está este jardín. Un jardín donde había muchos olivos, donde había cobertura, donde había lugar quizás de refrigerio, porque sabemos que, ¿verdad?, el lugar de Israel es un lugar desértico, que durante el día hace mucha calor, pero durante las noches se mete un frío. Gloria a Jesús. Y podemos ver a Jesús junto a sus discípulos llegar a este lugar,
y poder entregar de manera en oración una súplica, un reclamo. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús llegó a aquel lugar? ¿Para qué Jesús habrá llegado a aquel lugar sabiendo él y conociendo lo que lo que le iba a acontecer? Algo que me llama la atención de esta historia, de este acontecimiento verídico, porque no es una historia de fantasía, sino un acontecimiento verídico, donde vemos que Jesús, a pesar de ser Dios en su humanidad, va a aquel lugar y comienza a reflejar lo que tú y yo reflejamos en muchas ocasiones: el dolor, el sufrimiento, la angustia de saber que quizás alguien nos está injuriando, de que quizás alguien nos está culpando, de que quizás saber de que hay algo que viene en contra nuestra y que nosotros sentimos que es injusto. Pero más sin embargo, cuando somos creyentes y hemos confiado en Jesús, nosotros aprendemos a someternos a su voluntad. Cuando nosotros aprendemos a someternos a la voluntad de Dios, todas las cosas trabajan de la manera perfecta, de la manera en que Dios quiere que sean y acontezcan en nuestras vidas. Y me llama la atención porque a pesar de que el propósito divino de Dios, dentro del plan divino de Dios, era, ¿verdad?, darle al hombre, aleluya, la esperanza, la salida, la reconciliación con Él, tenía que haber algo difícil en ese proceso. Y no era que tenía que haber algo difícil en ese proceso, sino que también tenía que ver directamente con quien era su hijo. ¿Cuántos de nosotros como padres que estamos aquí en este lugar, que cuando hay algo que está aconteciendo dentro del entorno de nuestros hijos, que sabemos que están pasando por una dificultad o que van a enfrentarse a algo que quizás nunca han enfrentado, como padres nosotros estamos y decimos: Señor, ayúdalos, Señor, protégelos, Señor, y comenzamos a interceder, ¿verdad?, a favor, porque sabemos que como padres hay cosas, y como madre hay cosas que nos duelen, hay cosas que sentimos. Y me llama la atención que en esta historia verídica, cuando lo puedo leer, ¿verdad?, de una manera corrida en la cronología o en el orden de los acontecimientos, podemos ver que él hizo este reclamo a su padre. Jesús hizo este reclamo a su padre en 3 ocasiones. Nosotros, cuando estamos pasando por dificultades, que muchas veces nosotros no vamos ante Dios y decimos: Señor, que esta prueba pase ya, que esta dificultad pase ya. Porque qué fácil es, ¿verdad?, decir y confiar en el Señor para que Él quite lo difícil, para que Él quite aquello que no es de estorbo, que es de tropiezo. Pero qué lindo es entender que dentro de ese proceso Dios nos quiere enseñar algo. Y es más lindo poder entender que, como Jesús dijo, no, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Gloria al nombre de Jesús. Y me dice a mí que nosotros tenemos que aprender a conocer la voluntad perfecta de Dios. Y conociendo la voluntad perfecta de Dios es donde nosotros vamos conociendo más a Dios y entendiendo por qué es que pasan algunas cosas, por qué es que pasan algunas situaciones en nuestra vida. Y quiero ir a modo de definición, mostrarle lo que el diccionario bíblico Holman me dice con relación a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el plan y propósito de Dios para la creación y para cada individuo. Dios hace lo que le place, según Salmos 135, verso 6. Y desea que toda la gente haga su voluntad. Ese es el deseo de Dios.
Solo las personas plenamente maduras en Cristo son capaces de hacer la voluntad de Dios de manera regular o de manera constante. Y eso me enseña a mí a que nosotros tenemos que ir, ¿verdad?, madurando. Le hablamos a los estudiantes, ¿verdad?, que tenemos en las clases de discipulado, del proceso del discipulado, de que nosotros no podemos permanecer como niños. Y es interesante ver que la dinámica de la clase encierra a personas desde un poquito más de 12 años hasta quizás un poquito más de 50. Y eso nos pone a todos en un mismo plano, porque como creyentes nosotros no nos podemos quedar como niños, aleluya, que estamos gateando, que estamos constantemente tropezando con lo mismo, que no aprendemos a levantarnos y agarrarnos, aleluya, de algo. Y cuando lo vemos de una manera espiritual, tenemos que comenzar a agarrarnos de Cristo y de su palabra para comenzar a dar pasos firmes. Porque el hijo que aprende a caminar, por lo regular se agarra de la falda de la mamá o de los pantaloncitos del papá y se va trepando, aleluya, para comenzar a dar paso, porque lo que él ve como ejemplo es que papi y mami caminan de pies, aleluya, no caminan con las manos y las piernas en el piso, aleluya. Y Dios nos quiere enseñar a nosotros que nosotros tenemos que madurar, tenemos que crecer para entender y hacer la voluntad perfecta de Dios. La voluntad divina siempre es buena, agradable y perfecta, según Romanos 12:2. Hacer la voluntad de Dios fue lo que sustentó a Jesús durante su vida. Durante su vida terrenal, lo que sustentó a Jesús fue hacer la voluntad del Padre. Y si nosotros nos fuéramos a preguntar qué es lo que yo necesito para continuar con las luchas, las dificultades, los tropiezos que tengo ahora mismo, ¿qué es? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios? Conociendo a Dios, teniendo una relación personal con Él, teniendo una intimidad con Él, aleluya. Por eso es que me llama la atención de este acontecimiento en el Getsemaní, donde Él se mete en la profundidad de aquel quizás podemos decirle bosque, aleluya. Tuvimos la oportunidad, para la gloria de Dios, llegar a aquel lugar físicamente, mi esposa y yo, y poder visualizar y decir, wow, en este lugar. Pero hay una cosa que me llamó a mí la atención cuando estuve, aleluya, personalmente en aquel lugar, porque dice que fue en el este de Jerusalén. Y cuando tú estás en el este de Jerusalén, aleluya, la puerta que se ve de la ciudad santa, aleluya, es la misma puerta por donde Él va a entrar, que Él prometió que cuando viniera iba a entrar por esa misma puerta. Gloria a Jesús. Yo me imagino a Jesús orando en aquel lugar y decir, oh, tengo que entrar a la ciudad, aleluya, tengo que entrar nuevamente a la ciudad, porque entré de una manera triunfal en el principio de mi ministerio, aleluya, y me reprocharon, me desecharon. Ahora mismo me van a castigar por los mismos que vine, me van a latigar, me van a dar, me van a abandonar, aleluya. Pero aún así el amor perfecto de Dios vuelve a mirar esa misma puerta por donde Él mismo va a entrar nuevamente. Pero aleluya, en ese momento cuando Él vuelva a entrar por esa puerta, ya tiene que estar la iglesia juntamente con Él. Por lo tanto, el anuncio, aleluya, la noticia es, aleluya, que no esperes a que Él entre por la puerta. Aleluya, la noticia es, entra tú a la presencia de Dios, entra a la relación con Él, entra a hacer la voluntad perfecta de Dios hoy, para que así podamos juntamente entrar. No obstante, la voluntad de Dios a veces conduce al sufrimiento, porque le sucedió a Jesús. El hacer la voluntad perfecta de Dios lo llevó a sufrir. Y eso me enseña a mí que si yo tengo que sufrir, no debo de cuestionar.
Si yo tengo que sufrir en este caminar, en este evangelio, yo no debo de cuestionarlo. Porque si Jesús mismo, siendo santo, perfecto, sin pecado, sin mancha, aleluya, en Él tuvo que sufrir, ¿por qué yo, que soy menos, que soy inmerecedor, aleluya, tengo que cuestionarle a Dios por qué estoy pasando por la situación que estoy pasando? Aleluya, mientras estaba sentado allí orando, yo decía, y el Espíritu Santo me decía, dile a la iglesia, aleluya, aquellos que están enfermos hoy, que aunque la enfermedad lo esté castigando, aleluya, yo los creé sin enfermedades. Yo los hice sin enfermedades. La enfermedad es un proceso en esta vida. Pero el Dios que te creó te hizo sin enfermedades. Sí, en esta vida quizás tengas que sufrirla, quizás vayas a la tumba por esa enfermedad. Pero si tú has creído, vas a resucitar, aleluya, en gloria, con un cuerpo nuevo. Por lo tanto, ¿qué me dice esto? Que si estoy pasando por dificultades, es mejor hacer y vivir la dificultad, pero mantenerme confiando en Dios. Que sí, que la oración debe de ser, sí, Señor, sáname. Sí, Señor, restáurame. Sí, Señor, quita esto de mi vida. Pero que a lo último tú digas que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú. Aleluya. Yo no sé si tú lo entiendes. Que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú. Ahí. Al final de ese verso es que el Señor me hablaba y me decía, y yo me cuestionaba, y yo decía, ¿por qué tú no terminaste diciendo a aquel que lo escribió? Que dijera lo que tú quieras. ¿Por qué el verso no termina diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú? ¿Y por qué no le dijo como tú quieras? Porque estamos hablando como tú. Él está hablando de Dios, que el creador santo y perfecto, que su plan no tiene, aleluya, desviaciones. Su plan es perfecto y ya él estaba establecido. Porque Dios no cambia. Dios no cambia de acuerdo a tus circunstancias. Aleluya. Dios no cambia de acuerdo a tus circunstancias. No porque las cosas se están poniendo difícil, Dios va a decir, bueno, me lo está pidiendo, pues ahora entonces lo voy a hacer de esta manera. No. Dios lo tiene establecido de la manera que Él lo quiere hacer. La pregunta que te hago a ti hoy, aleluya, y me hago yo mismo, ¿estamos tú y yo dispuestos a aceptar la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas? Qué lindo es que Jesús estaba dispuesto. Qué lindo es que Jesús estaba dispuesto a aceptar la voluntad perfecta de Dios. Y Jesús conocía a su Padre. Porque no le dijo, no, como tú quieras, Dios, como tú quieras, papi, como tú quieras, papá, como tú quieras, Abba. Él no le dijo eso. Él le dijo, no, que se haga como tú, porque tú eres perfecto, porque tú eres santo, porque tú eres todo. En ti está todo. Yo no necesito más nada. Si estamos en ti, yo no necesito otra cosa. Yo no necesito nada que me entretenga. Aleluya, meditaba en eso y cuando venía de camino hacia el culto esta mañana, yo decía, cada cultura tiene un problema. Y yo voy a hablar de la mía. ¿Verdad? Y a veces yo le digo a mi esposa, ella me dice, yo soy puertorriqueña. Y yo le digo, ¿dónde tú naciste? Yo en Tampa, Florida. Y digo, ok. Para mí no cualifica. Pero yo nací en Caguas, Puerto Rico. Un día 6 de abril de 1981 en el hospital de Caguas. En el matadero le decían.
Ah, papo, así le decían. Y yo decía, meditaba, yo decía, cada cultura tiene sus situaciones, ¿verdad? Cosas que culturalmente vamos creciendo, vamos viendo y se nos van pegando. Como uno diría, malas costumbres. Y yo meditaba, yo decía, en mi cultura yo me analizaba yo mismo, yo decía, Señor, lo que mi cultura, lo que mis primeros pasos de donde vengo nos han enseñado. Y una de las cosas que son bien difíciles de entender para mí como individuo, y esto es una opinión personal y verdad, y respeto lo que usted piense. Y estoy hablando, verdad, como puertorriqueño, nacido, criado allí. Es que nuestra cultura para mí ha sido una cultura materialista. Que tú ves personas que viven en lugares, ¿sabes? Que quizás no se están cayendo en canto, como uno dice, pero tienen un carro del año, tienen las mejores vestimentas, ¿sabes? Es una cuestión, y lo estoy hablando con todo el respeto a la palabra, lo que quiero llevarlo es a algo, quiero llevarlo a que usted entienda algo. Y yo decía, muchas veces esas cosas que culturalmente nos van enseñando, nos van infiltrando en nuestra enseñanza, nos afectan, ¿verdad? No muchas veces, todo el tiempo, vamos a decirlo de esta manera, nos afectan como creyentes en nuestra dependencia de Dios. ¿Okay? En que nosotros debemos de vivir la vida al nivel, como decía el dicho y dice el dicho, hasta donde la sábana nos arropa los pies. Porque es mejor vivir hasta donde la sábana nos arropa los pies, pero tener una relación con nuestro Dios, entendiendo que aunque si jalo la sábana un poquito y se me desarropan los dedos de los pies, Él va a cubrir lo que falta. Él va a cubrir lo que falta. Y cuando yo miro eso y yo meditaba en esto, yo lo traía a la palabra, a la enseñanza. Yo decía, eso es lo que culturalmente a veces nos afecta a nosotros, porque nuestra relación es más con nuestro trabajo, con nuestras amistades, con nuestra vida social, con nuestro tiempo personal, con tantas cosas que cuando miramos el tiempo y la relación que tenemos con Dios, decimos, wow, pero yo he alcanzado todo esto, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo esto, me he visto bien y cuando miro mi relación con Dios, mi intimidad con Dios, el momento de entrega con Dios está tan distante, tan seco, tan árido. Y entonces en ese momento nos preguntamos y decimos, Señor, pero ¿y por qué estoy pasando por tantas situaciones, tantos problemas, tantas dificultades? Y entonces ahí empezamos a pedirle al Señor, Señor, quita esto, que se haga tu voluntad. Pero es que la voluntad de Dios, aleluya, desde el principio es que tú aprendas a entrar en la intimidad con Él y que Él te va a enseñar lo que tú necesitas, dónde tú necesitas estar, en lo que tú necesitas gastar tu tiempo, en lo que tú necesitas gastar tu dinero, aleluya, porque la relación con Dios, aleluya, es algo que va a permanecer para siempre, aleluya, pero la relación y lo que nosotros nos metamos en el aspecto personal y material, aleluya, eso se va a quemar, eso se va a acabar, eso lo va a arrancar el viento, lo va a ahogar el agua, lo va a dañar todo lo que sea, pero la voluntad y la relación que tú tengas con tu Dios, venga tormenta, venga huracán, venga dificultades, venga enfermedad, venga dolencia, venga lo que sea, va a permanecer, aleluya, y eso es lo que Dios quiere, porque en el momento más difícil, donde la tormenta ya estaba, aleluya, diagnosticada, estaba dicha ya, y que Jesús mismo sabía lo que le iba a acontecer, porque lo que le iba a acontecer luego de estos versículos a Jesús no se compara con ningún desastre en la eternidad, no se compara. Estamos hablando de que lo que le iba a suceder a este hombre en carne propia, al Hijo de Dios,
santo, puro, sin pecado, era para el beneficio tuyo y mío, para el beneficio de tu generación y de mi generación, para el beneficio de la generación de esa generación. Aleluya, yo no sé si eso para ti es grande, aleluya, pero por eso es que yo le pido, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, porque la voluntad de Dios hoy, aleluya, no va a simplemente resolver lo que está sucediendo hoy, los problemas y las dificultades. Va a beneficiar mi generación, va a beneficiar a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Aleluya, porque la palabra lo declara de esa manera. Aleluya, y nosotros tenemos que entrar a esa relación con Él. Sigo leyendo con relación a la voluntad de Dios. Los cristianos tienen que esforzarse para conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Tenemos que esforzarnos. Tiene que haber esfuerzo. Esto no es que tú lo compras, lo bajas como un app en el teléfono y dices, no, aquí está God's Will app, download. It's not like that. No es así. Sí, porque ese es el mundo en que estamos viviendo. Ahora para todo hay un app. Para todo hay una aplicación. Oh, bájala en el teléfono. Pero seamos realistas. Lo que sucede en el mundo y las cosas que estamos viviendo hoy son para desviarnos al creyente, para que nuestra confianza comience a estar en otras cosas en vez de Él mismo. Por eso es que a mí me encanta la palabra, porque la palabra sí, hay muchos apps que tú puedes bajar de la palabra, pero no hay nada mejor que la que tiene páginas que tú te puedes meter en tu lugar secreto y que tú no recibes un mensaje, aleluya, de tu amigo, o recibes un Snapchat o un de esto, I don't even know what the names of the social medias are today, to be honest with you. No sé cuál es el nombre, pero que cuando tú estás en tu lugar secreto, aleluya, y allí tú estás y allí está tu Biblia y tú dices, Señor, háblame, 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 pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieras, y ahí no hay algo que interrumpa, no hay un mensaje que venga, no hay una llamada que se meta, no hay nada que interrumpa, aleluya. Por eso es que es bueno siempre, siempre apaga el teléfono de vez en cuando. Déjalo por allá botado y métete en la palabra. Busca la intimidad de Dios con tu palabra, porque esa palabra es viva. Aleluya, no necesita un enchufle. Si se va la luz todavía funciona. Aleluya, no hay que cargarla. Aleluya, no hay que darle updates. Aleluya, no hay que esperar que manden el update nuevo para tú poder recibir de Dios lo que vas a recibir. Aleluya, está constante porque hay conexión directa, pero todo depende de ti y de mí. Aleluya, si tú estás en conexión directa con el Padre Celestial o tú estás sumergido en esta vida, aleluya, de materialismo. No podemos estar sumergidos en la vida de materialismo. No podemos permitir que lo cultural, aleluya, sea lo que nos guíe. Tenemos que permitir que lo espiritual sea lo que nos dirija. Aleluya, no podemos permitir que lo cultural sea lo que nos guíe. Tenemos que permitir que lo espiritual sea lo que nos dirija. Eso es lo que nos va a dar dirección. Eso es lo que nos va a dar entrada. Aleluya. Porque cuando venga Él en su reino para entrar al cielo, no es un barcode que tú vas a decir, aquí estoy, como la entrada de los parques temáticos. No es así. No es un barcode que está en tu teléfono y tú lo escaneas ahí. Ok, aquí, sí, yo compré el ticket para entrar. Déjame decirte que no trabaja de esa manera. Aleluya. No trabaja de esa manera. El que nos va a escanear es el mismo Padre Celestial. Que cuando suene esa trompeta, aleluya, cuando suene esa trompeta no debe de haber algo, no debe de haber mancha ni arruga en nuestra vestidura, aleluya, que interrumpa la entrada al reino de los cielos, aleluya. Y eso no se habla mucho, aleluya. Siempre estamos hablando de prosperidad, de verdad, de sentirnos bien. Hablaba los otros días con un compañero de trabajo y me dice, oh, you sound so positive.
Decía, tú te escuchas tan positivo. Y yo, no es positivo, esto es la presencia de Dios. Es porque yo le sirvo a un Dios vivo y toda la gloria yo se la doy a Él. El éxito de lo que yo hago en el mundo, en la vida, en mi trabajo secular, yo siempre tengo que dar la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él es el que me capacita, Él es el que me dirige. Esto no se trata de mí, esto se trata de Él. Aleluya, y a través de esas cosas el enemigo se quiere colar. Para que tú digas, oh, espérate. Yo inspiro positivismo. Yo soy una persona, ¿cuál es la otra palabra que utilizan los? Oh my God, se me fue ahora. Ahí está. Thank you to my beautiful wife. Los influenciadores, influencers. Ahora hay mucho de esta gente. ¿Ah? Mucho influenciador. Y la palabra misma a mí me da miedo. Porque ¿qué es lo que tú me vas a influenciar a mí? Aleluya. Pero eso es lo triste, iglesia, que mucha gente no entiende que la influencia que nosotros tenemos que recibir está aquí, está aquí, está aquí, aleluya. Él es santo, poderoso, aleluya. Él no me va a influenciar nada que me haga daño, Él no me va a influenciar nada que me haga perder, Él no me va a influenciar nada que se rompa mi matrimonio, Él no me va a influenciar nada, aleluya, que mis hijos que crezcan perdidos. Ese es al Dios que nosotros le servimos. Pero esa es la realidad, iglesia, de lo que estamos viviendo. Esa es la realidad. Y tenemos que cuidarnos. Por lo tanto, los cristianos tienen que esforzarse para conocer la voluntad de Dios. Discernir la voluntad de Dios por medio de la oración. ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo Jesús en aquel lugar, en aquel Getsemaní, pudo entender cuál era la voluntad de Dios? Y me llama la atención de este momento porque ahí podemos ver la humanidad de Él. Porque Él sabía lo que venía. Y le dijo, por favor, pasa de mí esta copa. Pasa de mí este momento difícil. Y la diferencia de Jesús y tú y yo es que nosotros podemos quizás saber que nos van a acontecer cosas difíciles, pero Él conocía lo que le iba a pasar. Ya Él sabía el dolor que iba a pasar. Mas sin embargo nosotros simplemente con decir, bueno, se me van a hacer las cosas difíciles, yo no quiero lidiar con eso, yo no quiero pasar por la... Señor, pasa esto. Échalo para el lado. Y es el más fácil orar así. Pero no. Él se sometió. Es importante, iglesia, y el mensaje de la palabra de Dios en esta hora nos quiere decir que si estamos pasando por dificultad, si estamos pasando por el valle de dolor, por el valle de la enfermedad, por el valle de la dificultad, por el valle de la duda, por el valle de la incertidumbre, por el valle de aleluya, de que digamos, Señor, ¿qué tú vas a hacer con mi hijo, con mi hija? ¿Qué tú vas a hacer con mi esposo, con mi esposa? Aleluya, déjame decirte, aleluya, que la receta está, métete al Getsemaní, métete a aquel lugar. Aleluya, y mira desde el Getsemaní, aleluya, la puerta donde viene, aleluya, el maestro a recibirte, a decirte, yo te consuelo, no te preocupes, mantente aquí que yo me voy a encargar, yo voy a hacer lo que yo voy a hacer, aleluya, no es lo que yo quiera hacer, sino lo que ya yo determiné que iba a hacer, aleluya, sea en la tierra, sea en el cielo, sea donde sea, pero Él lo va a hacer, aleluya. Por lo tanto, nosotros no podemos menguar en nuestra fe, en creerle a Dios. Jesús consideraba como miembros de su familia a aquellos que hacían la voluntad divina. Wow. Él consideraba como miembros de su familia a aquellos que hacían la voluntad divina. No dice la voluntad propia, no dice la voluntad permisiva, no dice la voluntad que le parecía. Porque muchas veces nos levantamos por el lado de la cama, papo, como que hoy yo hago lo que me dé la gana. Y eso no es un ejemplo, eso no es muestra de que somos personas que nos sometemos a la voluntad de Dios. Porque qué fácil es cuando las cosas están bien,
Entonces ahí yo manejo la voluntad. No, esto yo lo voy a hacer porque tengo el dinero en el banco. Vamos a comprar esto, vamos a hacer aquello, vamos a tomar esta decisión, lo vamos a hacer. ¿Ah? Pero cuando no estaba el dinero, Señor, suple, Padre. Mira la dificultad que tengo, mira la necesidad, oh Dios. ¿Ah? Porque cuando necesita pedimos dirección, pero cuando hay, haces lo que te da la gana. Eso no estaba aquí, pero llegó. Gloria a Jesús. Porque Dios nos está hablando, iglesia. Tenemos que ser conscientes, tenemos que ser, aleluya, claros en lo que estamos haciendo, aún con nuestras finanzas. Tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos, aleluya, porque a veces tomamos decisiones financieras que son muy importantes, que determinan muchas cosas en nuestra vida. Y cuando estamos con el agua hasta el cuello, aleluya, que las deudas están hasta aquí, decimos, Señor, ayúdame, ayúdame. Y el Señor dice, pero ¿y por qué cuando te lo proveí no pediste dirección para tomar la decisión? Porque cuando había proeza en tu vida, no pediste dirección para tomar esa decisión. La voluntad de Dios, podríamos hablar una vida de la voluntad de Dios. Pero es lindo ver que a través de esta historia verídica, ver a un hombre como tú y como yo, pero a la misma vez reconociendo lo que era el Hijo de Dios, haber pasado por un sufrimiento, haber pasado por un dolor, antes del dolor corporal, él estaba sufriendo en su alma. Antes de recibir el latigazo, antes de recibir la cachetada o la bofetada, antes de recibir ser escupido, antes de recibir tener una corona de espinas sobre su frente, antes él sufrió el dolor, pero se sometió a ese propósito. Se sometió a la voluntad de Dios. ¿Y qué me enseña esto a mí? Que Dios no necesariamente es que quiera que nosotros tengamos que pasar por el latigazo, no, porque ya lo escogió por nosotros. Él no quiere que nosotros pasemos por el que nos va a escupir, no, porque ya Él lo recibió por nosotros. Él no quiere que tú pases y que tú sientas que tienes una corona de espinas sobre tu cabeza, porque Él la sufrió por nosotros. Él simplemente quiere que tú te mantengas en la voluntad perfecta de Él, aleluya, y que esperes, aleluya, que esperes firme, que te mantengas firme en la dificultad, confiando en Dios, aleluya, conociendo que la voluntad de Él es mejor que la voluntad nuestra. Aleluya, porque qué fácil es. Qué fácil es que cuando viene la prueba, nosotros digamos, ok, hoy me voy por el Poinciana Parkway porque la Pleasant Hill y la Poinciana Boulevard es tan difícil. Y qué mejor ejemplo que ese, que todo el mundo lo conoce. Vamos a eliminar a una de las dos. Vamos a decir la Pleasant Hill. Olvídese de la Poinciana Boulevard por un momento. Vamos a decir que la Pleasant Hill sea la voluntad perfecta de Dios. Y por ahí es que tenemos que entrar y salir. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Y por ahí es que tenemos que salir. Pero a la salida hay tráfico, hay gente con muy poca paciencia, hay gente que le gusta sacar la mano y no para saludarte. Son ejemplos de dificultades. Hay accidentes, muchas cosas. Usted puede imaginarse porque usted tiene bastantes ejemplos para pensar en ello. La voluntad perfecta de Dios. Por ahí es que Dios quiere que nosotros caminemos. Dios quiere que caminemos por su voluntad perfecta. A pesar de los tropiezos, de los accidentes, de los disgustos, de todo lo que pueda haber en ese caminar. Pero un día me levanto yo y digo, pero espérate que si por aquí abrieron el Poinciana Parkway, esto me da un atajo y puedo evitar todo ese tráfico. Puedo llegar al mismo lugar. Y eso es lo que quiero hacer la aclaración. Vas a llegar al mismo lugar, pero lo vas a hacer por tu voluntad.
Dios quiere llevarnos por este camino, por la voluntad perfecta de Él. Pero yo quiero tomar un atajo. Pero lo que sucede por el atajo es que si tú te quedas solo a esa hora de la madrugada, quizá no está el hermano que está en la voluntad perfecta de Dios para verte y extenderte la mano y ayudarte y decirte: vamos a caminar juntos, no te quedes, no te detengas, sigue caminando, que por aquí es donde Dios nos llamó a estar. Pero estás por allá por el atajo solo, estás sin amparo, no hay señal celular, no puedo llamar al pastor, no puedo llamar a mi hermano, no puedo llamar a quién, al otro. Pero es el atajo, es lo que más fácil se me hace a mí. Pero sin embargo, en el otro caminar, a lo mejor tú no fuiste que se te explotó la goma, pero tú viste a alguien y tú dijiste: espérate, mira, hoy, qué casualidad que aunque hay tráfico, tengo como 25 minutos de tiempo que voy a llegar temprano al trabajo, déjame pararme y ayudar a mi hermano, sea quien sea, en el caminar, y decirle: oh, qué bueno que estás en la voluntad perfecta de Dios, porque vamos para el mismo camino. Pero se te atropelló el carro, vamos a arreglarlo, vamos a caminar juntos, y lo levantas de la mano y lo ayudas a restaurar, ¿verdad?, su vehículo, y entonces siguen dirigiéndose para el lugar. Qué maravilloso es que en la voluntad de Dios, de una manera u otra, aparece más tiempo. Hay oportunidad para hacer otras cosas. Y tú dices: pero ¿y cómo es posible que aunque estoy pasando por dificultades, Dios hace proeza, Dios hace provisión, Dios empieza a enseñarme que a pesar de que yo lo veía difícil, de que yo lo veía imposible, de que yo veía todo lo negativo, pero Dios ve lo positivo, Dios ve lo perfecto, Dios ve su voluntad creada sobre tu vida, y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Voy a hacer lectura de los 3 eventos en Mateo, Marcos y Lucas. Como ya dije, en el de Mateo dice: no sea como yo quiero, sino como tú. En Marcos capítulo 14, verso 36, dice: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Jesús conocía que todas las cosas le eran posibles para Dios, aún el que Él pudiera evitar ese acontecimiento que le venía. Le dice: aparta de mí esta copa. No solamente le dice: todas las cosas son posibles para ti, le está haciendo una aclaración, como quien dice: yo sé que tú lo puedes hacer, yo sé que tú tienes la capacidad de hacerlo. Aparta de mí esta copa, no me dejes beber este trago amargo que me voy a tener que beber. Pero no se acaba ahí. Él dice: mas no lo que yo quiero, porque no se trata de lo que tú y yo queremos, hermano, no se trata. Si fuera por lo que nosotros queremos, estuviéramos más perdidos que Judas, dicen por ahí. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y otra vez vuelve a decirlo: lo que tú. Y no dice no lo que tú quieras, sino dice lo que tú. Y en el libro de Lucas capítulo 22, verso 42 dice: diciendo: Padre, si quieres. Una vez más, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esta mañana nosotros queremos salir de este lugar. Cada uno de nosotros tenemos, ya sea una enfermedad, ya sea una dolencia, ya sea una prueba, ya sea una necesidad. Cada uno de nosotros, nadie que está aquí está exento de una situación. El que no tenga ningún problema, ningún problema, ni de salud, ni financiero, ni de nada. Y quiero que sea honesto. Levante su mano. Que no tenga ningún problema, ni de salud, ni financiero, ni de absolutamente nada. Eso yo lo dejo para que ellos lo discutan después que se acabe el culto.
¿Qué quiero decir con esto, iglesia? Es que nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios, porque es mejor estar en la voluntad de Dios. Es mejor estar en la voluntad de Dios. Y quiero terminar con estos puntos que escribí, que pienso que pueden y sean de edificación. La voluntad permisiva de Dios nos permite evitar consecuencias, acontecimientos que en la voluntad perfecta de Dios son necesarios. Lo vuelvo a decir, la voluntad permisiva de Dios, lo que Dios permite que nosotros hagamos, como le dije el ejemplo, de irnos por el Poinciana Parkway en vez de irnos por la Pleasant Hill, que es su voluntad perfecta, a veces evita de que nosotros pasemos por situaciones y eventos que nos van a enseñar algo, que van a ser necesarios a nuestra vida. Porque aún en el dolor, aún en la prueba, Dios está. Aún en la dificultad, Dios está. Dios no se va, aleluya, y lo digo con la autoridad de Dios. Dios no se va de tu vida cuando la dificultad llega. Dios no se va de tu vida cuando la enfermedad llega. Dios no se va de tu vida cuando se ponen las cosas difíciles. Él siempre está ahí. Si tú te llamas ser hijo de Dios y si tú lo has reconocido como Padre, Él no te va a despreciar en el momento de la dificultad. El padre y la madre verdadera nunca desprecian a sus hijos en los momentos de dificultad. Puede ser que el hijo esté haciendo o la hija las cosas más malvadas, las cosas más difíciles, las cosas más arrabantes que podamos imaginarnos. Sin embargo, el amor de madre y de padre dice: ese es mi hijo, esa es mi hija, y no importando lo que esté haciendo, yo la amo, yo lo amo. Aleluya. Cuánto más el amor perfecto de Dios que echa fuera, aleluya, todo aquello que nosotros podamos mirar como un inconveniente. Tenemos que aprender que las cosas son mejores de la manera que Dios en su voluntad absoluta las ha determinado para nuestra, número uno, liberación. Cuando nosotros podemos entender que la voluntad de Dios absoluta es determinada sobre nuestras vidas, número uno, para liberación. El hombre, cuando estaba alejado de Cristo, cuando estaba alejado de Dios, estaba atado, estaba perdido. Yo estaba perdido, yo estaba atado en un momento de mi vida. Pero entendí en el momento que pude comprender que la voluntad de Dios perfecta sobre mi vida era mejor. Yo pude recibir liberación. Liberación de mis pensamientos humanistas, de mis pensamientos egoístas, de mis pensamientos de decir: yo voy a hacerlo por mi propia fuerza, yo estoy tratando, yo lo voy a hacer, yo voy a cambiar. Tuve que rendirme a los pies de Cristo y Él liberó mi mente de ese pensamiento. Cuando pude entender la voluntad perfecta de Dios sobre mi vida, llegó la salvación. Llegó el que me libertó, el que me restauró. Y yo pude entender que esa salvación que Él pagó en la cruz del Calvario era para mí también. Por eso es importante entender la voluntad de Dios. Determina la restauración. ¿Cuántos de nosotros constantemente estamos luchando con aguijones que están en nuestra vida? Aleluya, pero tenemos que por un momento decir: ¿qué yo estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy yo confiando completamente y plenamente en Dios?
Porque Dios quiere restaurarnos. Dios quiere restaurar nuestra relación familiar, nuestra relación con nuestros hijos. Porque es imposible decir que yo estoy haciendo la voluntad de Dios y que yo no pueda mirar a mi hijo o mi hija a los ojos si yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo tengo que tener la capacidad de poder mirar a mi hijo y a mi hija, a pesar de que le estén sirviendo al Señor o no le estén sirviendo al Señor, y decirle: hija mía, yo te amo. Yo veo el propósito de Dios sobre tu vida, aunque tú veas que tú estás destruida, aunque tú veas que tú estás apartada de Dios, aunque tú estés pasando por dificultades. Porque la voluntad perfecta de Dios es lo que yo estoy procurando hacer. Aleluya, para que Dios te restaure a ti también. Porque es necesaria la restauración en el hogar. Es necesaria la restauración en el hogar. Yo no puedo pretender hablar con ustedes y hablar desde este altar si yo no puedo mirar a mi esposa a los ojos, si yo no puedo mirar a mis hijos a los ojos y tener comunión con ellos, tener paz con ellos, hablarles la verdad, reprenderlos cuando tenga que reprenderlos y decirles lo que están haciendo mal. No esperes que otra persona le diga lo que están haciendo mal. Si tú lo entiendes por la palabra, siéntate con ellos y bébete un café y dile: hijo mío, hija mía, tú tienes que venir a los caminos de Dios. Te presentamos en el altar, te dedicamos a Dios. Desde el principio confiando en que un día tú ibas a tomar la decisión. Te hemos enseñado con un ejemplo consecuente de lo que es el Dios al que le servimos. Estamos tratando de hacer un ejemplo para ti. Pero la pregunta es: como padre, ¿estamos siendo ejemplos? ¿Estamos siendo el mejor ejemplo de a quién le servimos? Al Dios a quien nosotros confiamos, al Dios a quien nosotros sometemos nuestra voluntad para hacer su voluntad. Si hay que comenzar a arreglar, vamos a hacerlo hoy, para que entonces cuando nos centremos con nuestro hijo, nuestra hija, con nuestros nietos, que por eso nos paramos también como testigos. En muchas ocasiones son los abuelos, o a veces son los tíos o las tías. Porque es un compromiso que se hace desde el altar, de que si el padre o la madre no están presentes o no están haciendo el mejor ejemplo, eso es un compromiso que tú y yo hacemos, de enseñarle a esa criatura y darle un mejor ejemplo. Restauración, santificación. La voluntad perfecta de Dios determina la santificación en nuestras vidas y de esta manera volver a la armonía con Él. Cuando yo meditaba en esto, siempre nosotros tenemos que ver la creación del ser humano, el principio, porque los principios de Dios son perfectos. Lo que Dios ha establecido es perfecto. ¿Y qué Dios quiere hacer con nosotros? Someternos a su voluntad perfecta, es llevarnos a ese principio de Adán y Eva en relación íntima con su creador, que no había nada que los separaba de Él, no había nada. Y sí sabemos que el pecado se entrometió y se introdujo y creó
esa separación. Pero qué lindo es poder entender que Jesús en este acontecimiento, Él está, aleluya, a pocas horas de volver a restablecer, aleluya, con ese sacrificio y pagar esa deuda de pecado. De ese pecado que nos asedia, que nos persigue. Para volver a traernos a la armonía con Él. A estar unidos. Qué lindo es que nosotros podemos disfrutar de ese Edén. Yo no sé de ti, pero cuando tú estás en esa intimidad con Dios, cuando tú estás metido con tu Creador, aleluya, en esa oración, en esa búsqueda, entendiendo cuál es su voluntad perfecta, aleluya, tú puedes sentir que las cargas no se sienten pesadas. Tú puedes sentir que aunque haya enfermedad en tu cuerpo declarada por el médico, aleluya, tu alma está dispuesta a adorar a Dios. Tu alma está dispuesta a armonizar con tu Dios. Es interesante ver que cuando Jesús termina su petición, dice: no, sino lo que tú, sino lo que tú. Yo quiero hacer lo que tú, Dios, has determinado. Porque Dios no hace lo que Él quiere. Él hace lo que Él ha determinado. Él no hace lo que tú quieras. No es decirle: Dios, haz lo que tú quieras. No, haz lo que tú. Vamos a hablarlo de la manera que Jesús lo dijo: haz lo que tú ya estableciste. Aleluya. Declara lo que ya tú has establecido desde el principio para nuestras vidas. Decláralo, Señor. Esto me muestra y me enseña que Dios no es condicional en su voluntad absoluta. Dios no es condicional en su voluntad absoluta. No es de acuerdo a las condiciones que hayan en tu vida. Lo que Dios estableció es meramente de ti y de mí tomar la decisión y decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Tu perfecta voluntad quiero hacer. Lo que Dios quiere de nosotros para cumplir su voluntad perfecta está determinado desde antes que viniéramos a existencia. Nosotros somos lo que en nuestras tomas de decisiones fuera de su voluntad perfecta nos desviamos. Si estás fuera de la voluntad de Dios y tú ves que en tu vida hay una tormenta hoy, hay un desastre, y que dentro de ese desastre de tormenta, ya sea de enfermedades, de cualquier situación que sea, tú no sientes el consuelo de Dios, tú no sientes, yo quiero decirte, hacerte un llamado, que tú te acerques a la cobertura de Dios y que tú sometas tu vida a la voluntad perfecta de Dios en esta hora. Y tú digas: Señor, por encima de lo que está pasando, permíteme entrar en intimidad contigo, porque quiero hacer tu voluntad.